Qué bueno que el profesor nos dejó hacer pareja en la clase de arte. ¿Tienes tus cosas ahí? Bien, aquí tengo mi cuaderno. Así que voy a dibujar tu hermoso retrato. No tengo problema en estar mirándote por 1 hora, 1 hora y media. Tú también deberías mirarme bien para poder dibujarme. Bien. ¿Y qué te parece si mientras tanto hablamos? Bien. Voy a empezar a dibujarte. No te preocupes, soy muy buena. Además, eres precioso, así que va a ser una obra de arte. Entonces, ¿qué tal si me cuentas sobre tu crush? La persona que te gusta. ¿Sabes algo de él? ¿Sabes, por ejemplo, qué le gusta? Ok. Bueno, eso le gusta a él, no tiene por qué gustarte a ti. Claro. No es necesario que te gusten las mismas cosas que le gustan, ¿no crees? A mí me gusta mucho cómo eres. Me gusta que tengamos distintos gustos también. Está bien. Por eso somos amigos. Claro. Pero por supuesto que puedo ayudarte. Sí, no creo que debas cambiar. Pero sí creo que deberías confesarte. Sé que es difícil. Créeme. Lo sé muy bien. Pero si no lo haces, probablemente te arrepientas. No, yo no puedo decírselo a mi crush. Eso sí es imposible. Lo tuyo no es imposible. Lo mío sí. Es por eso que estamos en situaciones distintas. Pero no te preocupes. Nadie se atrevería a rechazarte. Además, si te rechaza, creo que iré y lo golpearé. Mira si yo un momento. Bien. Solo iba a dibujar tu ojo. Lo estoy haciendo bien, lo prometo. Sí, deberías acercarte a él, quizás. No, ay, si te da vergüenza, quizás no de forma tan obvia. Quizás podrías tratar algún tema en común con él, hablar de algo en común. Quizás los videojuegos. Claro. ¿Le gustan los videojuegos? ¿No sabes? No te preocupes. Puedo averiguarlo por ti. Claro que lo haría. Podría ir a preguntarle directamente o podría sacar información de alguna forma. No te preocupes, por eso tú solamente
reúne el valor para hablarle, ¿ok? Todo saldrá bien. Estoy dibujando tu cabello. Quiero que este retrato, mi obra de arte, quede lo mejor posible. Porque así puede ser un recuerdo para mí de nuestra maravillosa amistad. Ya te lo había dicho, pero tienes un cabello muy bonito. ¿Te gusta mi peinado? ¿Verdad? Está muy bonito. Bien. Además, no creo que debas arreglarte especialmente para la persona. Tú eres preciosa, así que no deberías. Ahora si quieres arreglarte también puedo ayudarte. Claro. Solo te pido que si empiezan a salir, que probablemente pase, no me dejes completamente de lado, ¿ok? Sé que vas a necesitar más tiempo para estar con él. Pero recuerda que soy tu amiga, ¿ok? Y por supuesto, si tienes cualquier problema, yo estaré aquí. Ahora sonríe. Voy a dibujar tu boca. No ocurre nada. Es simplemente que quiero hacer un buen trabajo. ¿Quieres? Ok, me quedaré quieta un momento para que puedas dibujarme. No estoy nerviosa. Estoy bien, estoy bien. Lo siento. Sí, ok. ¿Aún está en pie lo del estudio grupal? Bien, me alegro. No sé qué hubiera hecho sin ti. Necesito lograr buenas calificaciones si quiero entrar a la universidad. Sí, te había dicho que me interesaba la cocina, ¿no? Sí, quizás cambie de idea. Probablemente aplique a la misma universidad que tú. ¿Estás feliz? Bueno, también es por mis padres. Ellos dijeron que puedo estudiar cocina o lo que sea después. Pero primero
Debería estudiar otra cosa. Como para ganar dinero. La verdad no estoy muy de acuerdo con eso, pero si puedo ir contigo a la universidad está bien. Todo mejorará cuando estemos ahí, ¿no? Además será genial verte todos los días. Creo que esto me está quedando maravilloso. No confías en mis habilidades artísticas, pero no me conoces hace tanto. Y definitivamente tengo mucho talento. ¿Qué tal ve tu dibujo? Está bien, pero el mío está mejor. Siguiendo con lo de tu crush. Sí, creo que simplemente debes atreverte a decirle las cosas. Yo creo que todo saldrá bien. Y si no, estoy aquí contigo, ¿ok? Ve a decirle. O, ¿sabes qué es buena idea? Darle una carta. Sí. Podrías quizás dejarle la carta en su mochila. Sí, cuando no nos vea. Si quieres puedo dejarla yo también. Puedo hacerlo, sí. O quizás puedo pedirle a alguien que lo haga. Y quizás podrías escribirle la carta para decirle que se encuentren en algún lugar. Y ahí confesarte si eso no te pone tan nerviosa. Eso es lo que haría yo, creo. Además, así te aseguras de que estén solos y que sea privado. Bueno, ese día asegúrate solamente de hablar con el corazón. Sí, te estoy segura que saldrá bien, no te preocupes. Te estaré animando. Quédate quieto un momento. Solo un poco más. Necesito verte de cerca. Solo para las medidas, no lo malinterpretes, ¿ok? Bien, está bien. ¿Sabes qué es buena idea también? Quizás podrías llevarle un pequeño regalo. Algo que le guste o algo de comer. Sí. No, yo nunca me he confesado a nadie. Pero si lo hiciera, creo que haría algo como eso. Sí. Quizás llevarle algo de comer y dárselo y decirle que eres muy importante. Que dárselo y decirle que es muy importante para ti, que te gusta desde hace mucho. Quizás mencionarle las cosas que a ti te gustan de él. Por ejemplo, si, si yo tuviera que decirte a ti
las cosas que me gustan... las cosas que me gustan de ti. Entonces quizás te diría que me gustan mucho tus ojos porque son muy brillantes y bonitos. También tu boca. Pero quizás no tiene que ser todo físico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho de ti que eres muy amable y muy alegre. Y tu sonrisa también es muy especial. Si te veo sonreír también me alegro mucho, así que ese tipo de cosas. Y bueno, también quizás es buena idea que menciones el videojuego. Algo así como para invitarlo quizás a una cita después. Si resulta que le gustan los videojuegos, ambos podrían salir ¿cómo se llaman estos lugares? Estos donde hay videojuegos y uno usa fichas y puedes competir. Sí, eso. Esos lugares. Creo que estaría bien. Creo que a él le gustará. Bueno, si no le gustan los videojuegos, busquen otro interés en común. Creo que no te costará. Quizás hablar de libros, de manga, de series. Aunque creo que lo más importante es que vayas confiada. Claro. No sé si debería ir contigo. No sé si es una buena idea. Es decir, yo creo que iría contigo si quieres. Pero no creo que sea buena idea que me vea. Si quieres podrías esperarte afuera. Pero aún así, si por ejemplo terminan juntos, quizás van a querer ir a casa. Ustedes dos solos, ¿no? No creo que me quieran en medio. Sí. Bueno, de todas formas puedo irme sola. Me preocupa más que estés segura, que todo resulte bien. Así que si de verdad quieres que te acompañe, te acompaño. Ok. Siempre seremos amigas, ¿no? Siempre. ¿Cómo va tu dibujo? El mío está casi terminado. Como buena obra de arte que hace un genio, está casi lista. A propósito, para la sesión de estudios, ¿qué materia te está costando ahora? Creo que voy muy mal en matemáticas. ¿Inglés? ¿Puedo ayudarte en inglés? Sí, claro. Me alegra ayudar. Sí, he tenido buenas calificaciones este semestre. Creo que también me puede ir bien en el examen final, así que puedo ayudarte, por suerte. ¿Tú me puedes ayudar en matemáticas? Bien. De todas formas, ¿será divertido? ¿Podríamos comprar algún pastel o algo así? ¿Unas bebidas? Aunque lo principal es estudiar, por supuesto. Claro. Es una cita. Una cita de estudio. Como ya te decía. Nuestra...
Es la primera vez que nos vamos a ver como fuera del colegio, ¿no? De clases. Una cita de amigas, de estudio. Pero deberíamos hacerlo más seguido. Solo estoy terminando los últimos detalles y está listo. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que te vas a ver? Preciosa, por supuesto. Hermosa. Y deslumbrante. Como eres. Bien, te lo mostraré, no te rías. Hice mi mejor esfuerzo, lo juro. Además, van a poner nota por esto, así que lo hice bien. 1, 2, 3. Mira, eres igual. Tienes incluso el mismo moño que traes ahora. ¿Cómo que no traes moño? Sí lo traes. Bien, ¿qué tal el mío? ¿Cómo está el mío? El tuyo está precioso. Ahora me siento mal por dibujarlo en broma. Bueno, te dibujaré uno para una próxima vez, ¿ok? Uno bonito. No te ves así para nada, lo juro. Era solo una broma. Estás muy serio últimamente. Supongo que estás nerviosa. Así que quería que te divirtieras y te rieras un poquito. Bien. Bueno, ya terminó la clase. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.